esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Y recorría los pueblos de contorno enseñando, y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomaran para el camino, fuera de bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en su faja, sino calzados con sandalias, y no vistan 2 túnicas. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Y si algún lugar no les recibe y no les escucha, márchense de allí, sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Fuerte ese aplauso a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un asiento, por favor, un momento, hermanos y hermanas. Quiero compartirles la palabra del Señor. Esta cita bíblica con la cual terminó esta parte del Evangelio que leímos es la cita que hemos escogido para este retiro. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. ¿Y por qué les he leído desde el versículo 6b, la segunda parte del versículo 6, hasta el versículo 13? ¿Por qué? Porque es la misión que el Señor le da a los apóstoles. Ustedes saben que Jesucristo, que es Dios, y eso no lo podemos olvidar, Jesucristo es Dios. Hoy en día, los teólogos, hoy en día la crítica textual contemporánea y muchos estudiosos de la Biblia tienden a negar muchas veces la divinidad de Jesús. Nos muestran a nosotros a un Jesús que habla bonito, un Jesús que es buena persona, un Jesús que tiene buena moral, que nos enseña, pero tienden a negar la divinidad del Señor. Y hay 2 maneras esenciales de poder demostrar la divinidad de Jesús. ¿Cuál es la primera manera esencial de poder demostrar la divinidad de Jesús? Pues los exorcismos. Los exorcismos, las liberaciones, es una de las maneras primordiales de poder demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Y por qué, Padre? ¿Por qué? En todas las religiones existen los exorcismos. Todas las religiones, los judíos oraban para expulsar demonios, y en todas las religiones hay exorcismos. Pero, ¿qué se necesita en un exorcismo? En un exorcismo se necesita que la persona invoque el poder de Dios. El musulmán tendrá su visión espiritual y le pedirá a Dios a su manera que expulse al demonio. El judío le pedirá a Yahvé Dios, al Padre, que expulse al demonio. Pero ¿cómo expulsaba el Señor los demonios? ¿Cómo? El Señor, ¿a quién invocaba cuando iba a expulsar un demonio? ¿A quién? Pues a nadie, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y los apóstoles, ¿cómo expulsaban los demonios? ¿Cómo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ordeno, demonio, vete. Pero para poder invocar el nombre del Señor, nosotros tenemos que saber que Jesús es ¿quién? Dios. Por eso en el Señor Jesucristo no hay guerra, combate, pelea espiritual. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 8, versículo 16, que con una palabra expulsaba a los demonios. Vete, y se iba. Llegó a la sinagoga de Cafarnaúm. Marcos capítulo 1, versículo 22 en adelante. Entra en la sinagoga el Señor. Un hombre poseído totalmente por un espíritu inmundo. El demonio empieza a decir palabras hasta bonitas. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús? Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos. Sé quién eres. Eres el santo de Dios, le dice el demonio. ¿Y el Señor qué dice? Calla y enmudece.
sal de él, y lo expulsó. Solamente le dijo, cállate, porque con el demonio no se dialoga. Personas que tienen problemas y dificultades, personas que están pasando por enfermedades y cometen el grave error de ir donde los brujos, donde las brujas. Y algunos dirán, padre, ¿y por qué predica tanto en contra de los brujos? Porque yo soy confesor. Yo soy confesor. Y son filas y filas y filas de gentes a lo largo y ancho del mundo, donde Dios me lleva confesando a la gente. Y es una constante en los católicos terminar donde los brujos cada vez que tienen un problema. Y fuera gente que no fuera evangelizada. Pero hay gente que muchas veces pertenece a grupos de oración, comunidades apostólicas, y terminan donde los brujos, creyendo que yendo donde un brujo van a solucionar algo. Y yo le digo a la gente, es como echarle alcohol o sal a una herida. Si usted tiene una herida y le pone alcohol, ¿qué le va a pasar? Pues le duele, le arde. Si usted tiene un problema espiritual y termina donde un brujo, ¿qué le va a pasar? Pues le va a doler, el demonio se las va a cobrar, porque el demonio es malo. El diablo no puede expulsar al diablo, Satanás no puede expulsar a Satanás. Por esa razón, el mundo contemporáneo quiere negar las liberaciones, quiere negar los exorcismos, quiere negar la asistencia del demonio. La máxima astucia del diablo en este mundo es que la gente niegue su existencia. Y negando la existencia del diablo, pues ya no se necesita hacer exorcismos, pero negando los exorcismos se está negando una de las principales causas para demostrar la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es interesante, hermanos y hermanas, porque el mismo Señor quiere que nosotros seamos conscientes de la existencia del demonio. Por esta razón, cuando el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles, que aquí leímos la misión desde Marcos, pero si usted lee la misión de los apóstoles desde Mateo capítulo 10, versículo 1, 2, o usted lee la misión de los apóstoles desde San Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, lo primero que el Señor le va a dar a los apóstoles es poder de expulsar a todos los demonios. A todos los demonios. ¿Por qué? Porque se instaura el reino de Dios en el corazón de todos aquellos que lo necesitan. Por esa razón nos dice hoy el versículo 12, y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Y después de que predicaron la conversión, expulsaban a muchos demonios, dice la Biblia. Claro, tenemos que predicar que se convierta. ¿Y qué significa la palabra conversión? La palabra conversión viene de una raíz griega, vean. El Nuevo Testamento diferencia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito ¿en qué idioma? ¿En cuál? En el hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento está escrito en cuál idioma? En el griego. En el griego español. La primera traducción al español fue después del año 1519. La primera traducción al español, 16 siglos después de que se escribiera el Nuevo Testamento. ¿Me hago entender o no? Y en griego se utiliza una palabra para hablar de la conversión, y es la palabra metanoia. Repítalo conmigo, digan conmigo, metanoia. Metanoia. Más fuerte. Metanoia. Por última vez. Metanoia. Nosotros somos campesinos. Imagínense en una olla, metanoia. Metas en la olla, metanoia. Pero la palabra metanoia traduce como conversión. ¿Qué traduce? Conversión. En esta cuaresma esta palabra la hemos utilizado mucho en la iglesia. ¿Y qué significa la palabra conversión? La palabra conversión algunos la traducen como dar un giro, una vuelta, un cambio. Los militares utilizan esa palabra muy bien. Algún día, un 20 de julio en Colombia, que celebramos el Día de Independencia, y que usted salga a ver los desfiles de los militares, ellos van así como yo, grandes y acuerpados, van marchando. Y un momento a otro, ¿cómo dan la orden los militares? Dicen, conversión a la izquierda. Y cambian inmediatamente de rumbo. Eso significa
conversión, cambio, una vuelta de 180 grados, no de 360. Porque a veces nos tomamos las cosas tan en serio que damos una vuelta de 360 y caemos igual a como empezamos. Usted tiene que tener un cambio de 180 grados. Esta palabra no la utilizaban los cristianos en un primer momento. Esa palabra la utilizaban los soldados griegos. Y muchas veces los soldados romanos en la época de Jesús, para decirle a algún soldado que tenía que cambiar de rumbo. En México, cuando una persona va norteada, que dicen se norteó el hermano, se perdió en una carretera, le dicen a uno que tiene que dar la vuelta totalmente. Si usted va hacia el sur, tiene que volver al norte. Si usted va al oriente, tiene que volver al occidente. Pero esa palabra para los cristianos fue un cambio de sentido, de dejar de ir en dirección a la carne, al mundo del diablo. Tenemos que volvernos a Dios. Esa palabra conversión significa que yo ya tengo que dejar de vivir como estoy viviendo para volverme a Jesucristo. Entonces, si usted va donde los brujos, conversión. Ya deje de ir donde esos demonios encarnados. Deje de ir donde esa gente mala que le sirve al diablo y vaya a la iglesia. ¿Usted quiere un exorcismo? Confiésese. Que la confesión es el exorcismo más grande que existe en la iglesia católica. ¿Usted quiere una oración de sanación, de liberación? Viva los sacramentos. Como usted los tiene que vivir. Es el mayor regalo que el Señor dio. Conversión. Vuélvase a la iglesia. San Pablo lo decía. También lo repitió San Juan Bautista en un primer momento. San Pablo en un segundo momento. El que roba deje de robar. El que mata deja de matar. El que extorsiona deje de extorsionar. El que vive en el pecado deje de pecar. Aléjese lo que más pueda del pecado, porque esto es lo que significa la conversión. Esto fue lo que predicaron los apóstoles. Y si ustedes ven, hermanos, las conversiones eran innumerables. La primera predicación apostólica, 3,000, 5,000, y eran gente que volvía al Señor. Nosotros hoy en día también tenemos que convertirnos. ¿Cuándo se acaba la conversión? Eso es un problema de los hermanos cristianos no católicos. Y si queda algún hermano que no sea católico, perdónenme lo que voy a decir. Pero los hermanos cristianos no católicos dicen, es que yo ya me convertí. ¿Cómo? ¿Convirtió en qué? Nosotros no nos convertimos, estamos en proceso, en camino de conversión. ¿Y qué dicen los santos? ¿Cuándo se acaba esa conversión? 15 minutos después de la muerte. Todos los días, hermanos, tenemos que volver a decirle sí al Señor y no al pecado. ¿Cuál es el pecado dominante? ¿Cuál es ese pecado que a usted lo vuelve al mundo, lo vuelve a la carne, lo vuelve al diablo? A este pecado usted tiene que renunciar para entregarse totalmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Predicaban la conversión. En la iglesia católica se predica mucho la conversión. Aunque algunos prelados han dicho que no queremos la conversión de los jóvenes y la conversión de los pueblos. ¿Cómo que no? Se quiere la conversión. Es lo que el Señor Jesucristo pide. Que se encuentren con el Señor a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María en la Santa Iglesia Católica. Conversión. Volvernos al Señor. Conversión. Cambio. Salir de. Para entrar en, dirían algunos biblistas. Salir de. Para entrar en. ¿Salir de qué, Padre? En el Antiguo Testamento hablamos de la esclavitud. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. ¿Y salieron de la esclavitud a la qué? A la libertad. Para nosotros significa salir de la muerte, salir de la oscuridad para entrar en la luz. Eso significa conversión. Salir del hombre viejo, del psíquico sántropos que llamaría San Pablo, para entrar en el hombre del espíritu, en el neuma, en el soma, en el psique, entrar en el espíritu. ¿Me hago entender o no?
salir del hombre viejo para entrar en el hombre nuevo, salir de la mujer vieja para entrar en la mujer nueva, nacer de nuevo, dice el Señor. Esto predicaron los apóstoles. Y ustedes se pueden haber hecho de los apóstoles un ejemplo, que yo lo estoy leyendo mucho ahorita, que lo leí 7 veces seguidas porque estoy revisando una edición de la Biblia que se llama la Biblia Vulgata de 1822. Me toca leer y leer y leer y leer y leer. Me encontré con un pasaje donde predicaban los apóstoles y la gente entregaba los libros de brujería, entregaba los libros de hechicería y soltaba todos los amuletos, los fetiches, los talismanes, porque se convirtieron. Convertirme no solamente es decir, yo soy católico. San Juan Bautista lo decía en Mateo capítulo 3, versículo 6. No solamente es convertirnos, porque ya el hacha está puesta en la raíz. Hay que mostrar frutos dignos de conversión. Entonces, si usted, hermano y hermana, carga su amuleto, tu fetiche, tu talismán, bote esa porquería. Esto es un signo de conversión. Si usted se emborracha, deje ir a la cantina. Si le gusta la vida desordenada, deje ir a los prostíbulos. Si usted roba, deje de robar. Esto es un fruto digno de conversión. ¿Y esto predicaban quiénes? Los apóstoles. La conversión. Pero no solamente se quedaban perdí el hilo conductor de la prédica. Un momento, a ver. No solamente se quedaban en una predicación bonita, en una conversión, sino también iban a un segundo plano. Y lo primero que hacían los apóstoles era expulsar demonios. Vea qué interesante esto. Expulsar demonios. Rezar exorcismos. Pedirle al Señor y Salvador Jesucristo que desarraigue, que arranque, que expulse el mal de las personas. Y también, ¿saben qué hacían? Vean lo que nos dice a nosotros la Sagrada Escritura. Dice, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Hoy en día hay una gran polémica en la Iglesia Católica por la oración ungiendo con aceite. Yo les voy a leer. Yo predico con la Biblia Jerusalén y próximamente, si Dios me permite, voy a predicar con la Biblia Vulgata. Pero mi cuñado Narciso predica con la Biblia latinoamericana. A mí me gusta la latinoamericana, es una bonita traducción. Me gusta más la Jerusalén. Pero me gusta más la Vulgata, sobre todo del año 1822, que es una que yo tengo muy antigua. Vean lo que dice la Biblia latinoamericana. ¿Hay entre ustedes algún desanimado? ¿Alguna persona que esté pasando por tristezas, depresiones, soledades, ansiedades? ¿Hay entre ustedes algún desanimado? Dice que rece, dice la Biblia latinoamericana. La Jerusalén dice que ore. ¿Hay algún desanimado? Que ore, dice la Biblia Jerusalén. ¿Sufre alguno entre ustedes? Ore. Ese es el mejor consejo. No se ponga ahí donde brujos, ni brujas, ni hechiceros. La gente hoy en día tiene algún problema y vas al mundo. El Señor dice, ¿tiene algún problema? Lo primero que tiene que hacer es orar. Mira qué consejo tan contundente. Continúa diciendo la Sagrada Escritura, ¿está alguno alegre? ¿Alegre? Cante himnos a Dios. La Jerusalén dice, ¿está alguno alegre? Que cante los salmos. Salmos al Señor. Cánticos. Por eso en los congresos que nosotros hacemos es tan importante los músicos. Aquí hay 2 clases, 2 ministerios de música. Un ministerio local con nuestro hermano querido y sus ahijadas. Y otro que viene de Bogotá con el hermano José Luis. Porque la alabanza es importantísima. Cuando estamos enfermos, oprimidos, vamos donde el brujo o la bruja. Y cuando estamos contentos, nos vamos a la cantina. ¿Qué cosa tan terrible? Y el Señor dice, ¿está enfermo, desanimado? Ore.
¿Está alegre, contento, feliz? Cántele al Señor. ¿Y qué dice San Agustín? El que canta ahora 2 veces. Pero vea qué interesante esto. Ahora, ¿hay algún enfermo en medio de ustedes? Que llame a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Digan conmigo, ungir con aceite. Hay 2 maneras de entender este texto. Vean lo que dice la Biblia de Jerusalén. Esta unción con aceite, acompañada de oraciones que hacen los ancianos en nombre del Señor para alivio de la enfermedad y de el perdón de los pecados, la iglesia lo ha visto siempre como el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Como el sacramento de qué? Más fuerte, ¿como el sacramento de qué? El sacramento de la unción de los enfermos es uno de los 7 sacramentos que instituyó el Señor Jesús. Son 7 sacramentos que se dividen en 3 grupos. Iniciación cristiana, ¿cuáles son? Bautismo, confirmación, Eucaristía. De servicio, ¿cuáles son? Matrimonio, orden sacerdotal. Y de sanación, ¿cuáles son? La confesión y la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de sanación, de salud. Si usted está enfermo, pídale al sacerdote que le administre el sacramento. Cuando lo hace el presbítero o el obispo o el presbítero, y lo hace con el rito católico que la iglesia propone para el sacramento, es un sacramento de unción de los enfermos. Pero los laicos que no son presbíteros, los laicos pueden utilizar el aceite, ¿sí o no? Les pregunto, los laicos que no son sacerdotes, ¿pueden utilizar el aceite para orar, sí o no? Vea que hay divisiones. Uno dice no, padre, otros dicen sí, padre. Vea, el laico sí puede utilizar un aceite para orar, pero lo que no puede es administrar el sacramento de la unción. Pero si el laico unta a alguien con aceite y le hace una oración, ¿es sacramento, sí o no? No. Porque para que haya sacramento tiene que haber un obispo o un cura. Si lo hace el laico, no es un sacramento, es un sacramental. Ahora dirán, padre Bernardo, explíquenos eso. Yo abusivamente tomé la Biblia latinoamericana de mi cuñado Narciso para leerle lo siguiente. No es palabra mía, es palabra de la iglesia para América Latina, a través de esta traducción que se llama la Biblia latinoamericana. Aquí está, dice: por estas palabras de Santiago, sabemos que la iglesia continúa y debe continuar ahora el gesto de Cristo, acercándose a los enfermos. La salvación o sanación, porque la palabra salvar o sanar vienen de la raíz soter. Soter se puede traducir como salvar o sanar. La Biblia Vulgata no traduce como salvación, sino como sanación. La salvación o la sanación es a la vez salud corporal y espiritual. El Evangelio nos muestra cómo la segunda es la que más importa, dice la sanación espiritual. Y Dios siempre la da, la sanación espiritual, aunque no siempre conceda la salud corporal. Escúcheme, en el Evangelio Jesús impone las manos a los enfermos. Y al enviar a sus misioneros, le leí el texto de Marcos, San Marcos, les pide que impongan las manos a los enfermos o los unjan. ¿Qué significa la palabra ungir? Untar. La palabra ungir significa untar. Los unjan con aceite, dice el Señor. Esto es importante. Y los unjan con aceite. Marcos en el capítulo 6, versículo 13. Marcos en el capítulo 6, versículo 18.
Imponer las manos a los enfermos es como comunicar al otro la fuerza de Dios que los sanará en el nombre de Cristo y con su autoridad. Escúchenme aquí, mírenme aquí. En cuanto al aceite, se usaba en aquel tiempo como remedio. Los dos grandes gestos pueden acompañar indiferentemente la oración. Continúa, escúcheme lo que viene. Los ancianos o presbíteros en el sentido, es el mismo sentido, eran los responsables de las comunidades cristianas que siendo laicos, ¿por qué dice la Biblia latinoamericana que siendo laicos? ¿Por qué? Si eran los apóstoles, los que Jesús envió. ¿Saben por qué? Porque el sacramento del orden sacerdotal fue instituido el Jueves Santo, junto con el sacramento de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Antes de aquel Jueves Santo, los apóstoles eran laicos. Interesante esto, ¿no? Que siendo laicos, por eso dice la Biblia, siendo laicos, habían recibido el cargo de dirigir a la comunidad, predicaban la palabra, celebraban los bautismos y precedían la Eucaristía. Debían pues visitar a los enfermos y animar la oración de la comunidad, pidiendo al Señor que los sanara. Al mismo tiempo, invitaban al enfermo a que reconociera sus pecados, preparándose así para recibir la gracia de Dios. Esto lo hacían en la iglesia primitiva. Y hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ya la iglesia católica tiene su orden sacerdotal muy bien instituido, episcopos, presbíteros y diáconos. ¿Y qué tenemos que hacer hoy en día nosotros entonces? Y vea el consejo de la Biblia latinoamericana, vea. Hoy, cuando la iglesia habla del sacramento de los enfermos, se refiere a la unción con aceite hecha por quien ha sido designado para esto. Paréntesis, hasta la fecha, solamente los obispos y los sacerdotes han sido reconocidos oficialmente por la iglesia. Pero el hecho de que la unción con aceite sea sacramento, en el sentido estricto solamente cuando la da un obispo o un sacerdote, no excluye, digan conmigo, no excluye. No excluye. Más fuerte digan, no excluye. No excluye. Por última vez digan, no excluye. No excluye. ¿Qué significa excluir? El Papa Francisco habla mucho de esa palabra, los excluidos, las personas que son puestas a un lado, en las periferias. Vea qué interesante esto. No excluye de ninguna manera que los responsables laicos, como mi cuñado Narciso, que es un laico, de las comunidades cristianas, oren, uncan e impongan las manos. No le prohíben. Oren, no le pueden prohibir. Que oren, que uncan con aceite y que le impongan las manos a los enfermos. Cuando lo hacen con fe, en el nombre de la iglesia, yo diría en el nombre del Señor y con la autoridad de la iglesia, se multiplican las intervenciones de Dios en favor de los enfermos, preparándolos así para la conversión. ¿Para la qué? Conversión. Más fuerte, ¿para la qué? Conversión. Por última vez, ¿para la qué? Conversión. Se prepara la gente para la conversión. En varios lugares ha sido un error reservar la unción de los enfermos a los moribundos y llamarla la extrema unción. Esto es palabra de la iglesia a través de la Biblia
latinoamericana. Yo siempre he dicho, este comentario es un comentario excelente. Y tal vez se le pasó a los biblistas, no lo sé, no lo vieron venir. Pero esto está tremendo. Si un sacerdote, a mí cuando me llega una persona la estoy confesando, la confieso, Padre, yo estoy enfermo, yo le administro el sacramento de la unción de los enfermos. Antes de absorberlo, la unción de los enfermos tiene implícitamente perdón de los pecados, le administro el sacramento de la unción de los enfermos. Pero también cuando voy a orar, por alguna persona le ungo con aceite y le hago una oración. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el sacramento de la unción y otra cosa es el sacramental para orar por un enfermo. Usted no puede administrar el sacramento de la unción porque usted no es sacerdote, no es obispo, pero sí puede orar por los enfermos. Sí puede tomar el aceitico, ponérselo en su mano e imponer la mano sobre el enfermo y pedirle al Señor, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de la iglesia, que Dios mueva su mano y sane a ese hermano que está enfermo, a ese hermano que está pasando por esa necesidad. Usted sí puede. Yo he visto, como lo dice aquí la Biblia, ese error, hay un error, un pensamiento falso, un pensamiento malo, al interior de la iglesia, en muchas diócesis, en muchos lugares, donde prohíben que los laicos oren untando aceite, ungiendo, imponiendo las manos. Y yo le digo, usted lo puede hacer. Usted puede orar primeramente por usted, segundamente por su familia. Mi cuñado Narciso es el predicador de la familia. Por su familia, por sus hijos, por sus hijas, por su familia. Y tercero, por todo aquel que necesite de una oración. Y no se vaya desarmado a la guerra. Váyase con el arma poderosa que Dios nos ha dado, que es la unción con el aceite. Fue lo que el Señor mandó. Se lo vuelvo a leer y con esto termino. Nos dice a nosotros la Sagrada Escritura que ellos salieron de allí. Dice la Sagrada Escritura, y yéndose de allí, salieron de allí, predicaron la conversión, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.